Muchas gracias. Muy buenas tardes ya. Lo primero que quiero contarles es que estaba previsto que moderara este panel don Roberto Guerrero, ex consejero del Consejo para la Transparencia, pero debido a que se nos ha ido atrasando el programa y él tenía compromisos previos que no podía postergar, me ha pedido que yo me haga cargo de esta moderación. Pero acaba de retirarse Roberto y no quiso interferir el buen desarrollo del panel por la premura de él de terminar con la actividad. Nos convoca el análisis de un tema que es muy de actualidad, que tiene que ver precisamente con la evolución que ha tenido esta alianza de los gobiernos abiertos, que fue lanzada en el año 2011, con el objeto de proveer de una plataforma internacional para que los distintos países que se integraban a esta alianza rindan cuenta, sean más abiertos y mejoren la capacidad de respuesta a la ciudadanía. Desde los 8 países iniciales, entiendo que ya son 64 países los miembros de esta red, de esta alianza, y esta alianza básicamente ha atendido al análisis y a la profundización de la rendición de cuentas, del uso intensivo de las tecnologías de las tecnologías de la información y de la innovación, con el objeto de promover la participación ciudadana y la transparencia. Es precisamente respecto de estos tópicos, respecto de cómo ha ido evolucionando esta alianza, es que hemos pedido a nuestros distinguidos panelistas que nos acompañan hoy para que nos cuenten y nos pongan al día en orden a efectivamente cómo ha evolucionado esta iniciativa. Y con ese fin le voy a ofrecer la palabra en primer lugar a Alejandra Nasser de CEPAL, que ha tenido la gentileza de aceptar participar en este panel. Alejandra. Muchas gracias, Raúl. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los aquí presentes y aquellos que están también a través de Internet conectados con nosotros. Bueno, primero que nada, la CEPAL, voy a decirlo para aquellos que no la conocen, es una de las 5 comisiones económicas que tiene las Naciones Unidas, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se encuentra con su sede acá en Santiago de Chile, y ya hace un par de años, en particular en el ILPES, venimos investigando y desarrollando, haciendo asistencia técnica en temas de gobierno abierto, con mi colega acá al lado, Álvaro Ramírez Alujas. En primer lugar, para entender un poco cuál es el rol, la utilidad, la importancia que tiene el gobierno abierto en temas de derecho de acceso a la información, es sumamente importante entender qué es el gobierno abierto. Así que en mis 10 minutos, que trataré de no pasarme, y conjuntamente con Álvaro, vamos a intentar primero dar a conocer realmente de qué estamos hablando cuando hablamos del gobierno abierto. Voy a comenzar primeramente con una definición que a mí me gusta mucho, de Javier Linares, que dice que el gobierno abierto es aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan. Que un gobierno abierto es aquel que toma sus decisiones basadas en estas necesidades de sus ciudadanos y teniendo en cuenta cuáles son sus preferencias. Que el gobierno abierto es aquel que facilita la colaboración de los ciudadanos con los funcionarios públicos en el desarrollo de los servicios que estos prestan. Y por último, que el gobierno abierto es aquel que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente. Y como dice mi colega Álvaro, realmente el gobierno abierto es un nuevo paradigma. Surge como este nuevo paradigma en el cual el relacionamiento entre los gobernantes, las administraciones y los ciudadanos está cambiando. Y donde este relacionamiento debe ser transparente, multidireccional, colaborativo y realmente tomando en cuenta la participación de los ciudadanos en las tomas de decisiones. La verdad es que la idea del gobierno abierto no tiene nada de nuevo. Como dice ahí una amiga mexicana, Aide Pérez, es tan viejo como la propia democracia, dado que los principios del gobierno abierto subyacen a la mayoría de las leyes fundamentales, al menos de los estados occidentales modernos. Lo que sí realmente es nuevo es la forma en que todos estos
actores del ecosistema están relacionándose de manera tal de trabajar colaborativamente. En ese sentido, los elementos del gobierno abierto son fundamentalmente los que ustedes ven acá. Primero, la transparencia y el acceso a la información pública, que hoy en día está muy reforzada con todas estas leyes que en estos días hemos estado hablando, ¿no es cierto?, del acceso a la información. Entonces, este elemento tiene que ver con el saber. Por otro lado, la participación en todas sus formas, la participación abierta, la participación en línea, etcétera, que tiene que ver con el tomar parte. Y por último, la colaboración, que es un paso más allá de la participación. La colaboración tiene que ver con hacer cosas conjuntas, con co-crear. Y esto tiene que ver con el contribuir. Por lo tanto, el saber, el tomar parte y el contribuir son estos los fundamentos propios de un gobierno abierto. Que, por cierto, gracias a las herramientas tecnológicas hoy en día, podemos además hacer la innovación tecnológica, donde los famosos datos abiertos u open data hoy en día están jugando un rol fundamental. El ecosistema del gobierno abierto, pues, es toda la sociedad. Todos los involucrados que tienen que ver con gobierno, con empresa privada, con parlamento, con universidades, organizaciones de la sociedad civil, el ciudadano de a pie, todos deben estar inmersos y participando en este ecosistema para que un gobierno abierto realmente cumpla su función. ¿Por qué abrir un gobierno? Bueno, ahí hay algunos tips, la verdad es que son muchos más, pero los fundamentales. Primero, porque fortalece los sistemas democráticos, ¿verdad? Promueve la transparencia y con ella el control de las políticas públicas y la erradicación de los focos de corrupción. Al promover esta transparencia, entonces incrementa los niveles de confianza de los ciudadanos, ¿no es cierto?, en todas sus instituciones públicas. Y a su vez, cuando incrementamos los niveles de confianza, entonces se fomenta la participación del ciudadano en todos los quehaceres en los cuales pueda, ¿no es cierto?, participar. Y al incrementar esta participación y fortalecer el compromiso cívico, entonces también estamos fortaleciendo la colaboración y finalmente mejorando la calidad, la eficiencia, la eficacia, la economía de todos los gobiernos y todas las instituciones públicas, todo el aparato administrativo. ¿Cuáles son los requisitos para implementar un gobierno abierto? La verdad es que hay bastante. Pero el primero es la voluntad política. Gobierno abierto es un tema político, no es un tema tecnológico. Y aquí podemos hablar mucho, la verdad es que, dado el poco tiempo que tenemos, no vamos a entrar en las diferencias entre el gobierno abierto y el gobierno electrónico, que a veces tiende a confundirse un poco, pero el gobierno abierto es un tema político y si no hay voluntad política de abrir esta caja negra del Estado, entonces, por muchas iniciativas que tengamos de acceso a la información, de la participación, de la ciudadanía empoderada, lamentablemente esto no va a llegar a buen puerto. Y por lo tanto, también se requiere un cambio cultural al interior de las instituciones. Los funcionarios públicos deben sensibilizarse de que la relación con el ciudadano ha cambiado, que hay una relación más horizontal, que deben tomar en cuenta al ciudadano, sus críticas, deben rendirle cuentas, deben tener otro tipo de conversación con los ciudadanos. Por lo tanto, eso significa que las reglas del juego han ido cambiando. Por otro lado, gobierno abierto no son datos abiertos y datos abiertos no son gobierno abierto. Pero los datos abiertos son una vertiente, un catalizador muchas veces de la innovación tecnológica que está entregando el gobierno abierto al acceder a dejar la información de las instituciones públicas de libre acceso al ciudadano. Los datos abiertos, que son fundamentalmente, deben entregarse en ciertos formatos para que permitan ser usados y reutilizados, formato ojalá un dato primario, que no esté procesado, en formatos no propietarios, que sean estructurados, libres de licencia, etcétera, etcétera. Son datos que son entregados a la sociedad para que ésta pueda tomarlos y darles algún tipo de utilidad, incluso crear otro servicio público que a su vez resuelva problemas cotidianos de la sociedad, de salud, de educación, de vivienda, etcétera, y que son aplicaciones que muchas veces los estados, los gobiernos, las instituciones no pueden o no quieren desarrollarlas. Por lo tanto, los datos abiertos hoy en día es un tema fancy, como se dice en Chile, un tema sexy,
que de alguna manera, a través de las mismas hackatones, las organizaciones de la sociedad civil, ustedes saben, muchos de ustedes saben, está Abre-Latam, donde se junta la sociedad civil, está Condato, que es un evento internacional, regional, donde se habla mucho de los datos abiertos, de cómo deben entregarse, de cómo se le puede dar más utilidad. Es una co-creación, es una forma hermosa de colaboración entre la ciudadanía y la información que está en las arcas de gobierno. Por lo tanto, yo aquí voy a quedarme para que continúe Álvaro, hablando un poco de los desafíos, pero nos parece que el derecho de acceso a la información ligado a todo esto, a todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica y los datos abiertos, hoy en día están dando muy buenos frutos y nos parece que el gobierno abierto está abriendo el camino y entregando, ¿no es cierto?, todas las herramientas para que la información realmente sea útil a la ciudadanía, de manera tal de que le vemos realmente la gran utilidad, es el minuto, y América Latina está muy bien parada en este aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias Alejandra. Yo creo que contamos ya con un marco, gracias a tu presentación, con un marco conceptual, con las distinciones adecuadas para ahondar más en este proceso, y para ello hemos invitado a Álvaro Ramírez, que es un impulsor, una persona que está muy imbuida del desarrollo y del espíritu de esta alianza, y es un placer para nosotros contar con su presencia hoy día, profesor Ramírez. Le cedo la palabra. Sí. Muy buenas tardes. Muchas gracias al Consejo para la Transparencia por la invitación. Y la verdad es que muy entusiasmado porque he venido siguiendo en línea un poco el debate de este seminario, y efectivamente estoy muy contento porque además parece que es primera vez que se plantea el tema de gobierno abierto como una política pública, ¿no? Y en ese sentido quiero compartir con ustedes algunas reflexiones a partir de lo que recién ha dicho Alejandra, mi colega de CEPAL, sobre todo por la relevancia que tiene el tema del acceso a información pública en las políticas de gobierno abierto, y sobre todo en el contexto de América Latina y el Caribe, donde, a diferencia de lo que algunos colegas podrán pensar, digamos, respecto a este tema, América Latina y el Caribe van en un camino bastante potente en esto en la región, y yo quiero hablar más del vaso medio lleno que del medio vacío, a propósito de las cosas que han venido pasando en el último tiempo en Chile, porque efectivamente el gobierno abierto, como planteaba Alejandra, se ha posicionado como un nuevo paradigma, como una nueva respuesta, y esto me recuerda mucho a Mario Benedetti, ¿no?, que tenía una frase fantástica que decía: cuando uno de verdad se aprende las respuestas, te cambian las preguntas. Y un poco eso es lo que está pasando con el gobierno en distintas partes del mundo, ¿no? Ya no tiene el monopolio exclusivo de entregar respuestas a la sociedad, y por lo tanto necesita, en todos los ámbitos, trabajar colaborativamente con la sociedad civil, incluso más allá de los temas de acceso, más allá de los temas de transparencia, y esto tiene mucha vinculación con los temas de participación ciudadana, con los temas de colaboración cívica, y cómo en conjunto la sociedad asume los desafíos que supone el siglo XXI, con toda la complejidad que eso reviste, digamos. Entonces, vinculado un poco con lo que decía recién Alejandra, cuando uno mira el ecosistema de lo que significa gobierno abierto hoy día en el mundo, uno se encuentra con estos tres pilares, ¿no? El tema de la transparencia y el acceso a información pública como un peldaño fundamental en cualquier sociedad democrática, donde además está todo este tema de la variable tecnológica, cómo se incorpora el tema de datos abiertos en formatos reutilizables para poder utilizarlos socialmente y agregarle valor público. Todo el tema también de las regulaciones vinculadas con esto, con el acceso a información, con las declaraciones de patrimonio de intereses, entre otros. Y ese pilar fundamental después tiene una escala, digamos, que uno podría decir, por un lado, vinculado con los temas de participación. No hay una participación activa de la ciudadanía si no existe antes el requisito de tener y contar con información pública. Y permítanme además tener una digresión al respecto. En América Latina estamos bastante acostumbrados a trabajar en la verbalización de la transparencia y de la participación como el yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, ellos deciden. Entonces, el gobierno abierto plantea un punto de inflexión en el sentido de atreverse a abrir las puertas del gobierno a trabajar con la gente, de cara a la gente y a través de la gente, ¿no? Y eso también tiene que ver con este tema de la colaboración, que aquí hay una cosa dual, colaboración hacia dentro del gobierno, pero también hacia afuera del gobierno, ¿no? Entonces, eso me lleva a un poco comentarles esto que planteaba al inicio de la sesión Raúl, ¿no? El año 2011, de hecho hoy día están justamente en paralelo en la reunión ministerial en México preparando la cumbre mundial de este año de la Alianza para el Gobierno Abierto, se lanza esta plataforma que originalmente tenía a 8 países y a la fecha, y ahí corrijo un poco a Raúl, ya no son 64, son 65, Bosnia es el último que se incorporó el año pasado, y esta alianza sí, es súper dinámica.
se basa justamente en estos 4 principios: transparencia y acceso a información pública, participación ciudadana, rendición de cuentas, y todo esto soportado en el tema de plataformas digitales, herramientas tecnológicas. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Si ustedes miran el mapa, este es el mapa de la Alianza hoy día, dense cuenta de que a nivel de América Latina y el Caribe, la mayoría de los países, el color indica en qué fase se encuentra. Hay algunos países que recién han partido, están implementando un primer plan de acción, en el caso de Chile y otros estamos en el segundo plan de acción, y algunos ya están elaborando, esbozando lo que va a ser el tercer plan de acción. En América Latina esto ha tenido una respuesta inusitada, ¿no? Y ha tenido mucho empuje, ¿no? Y eso nos lleva, y aquí vienen las buenas noticias, a presentarles un poco el panorama de lo que esto significa. El año pasado, en conjunto con el Banco Interamericano, sacamos un documento que se llamaba Vientos de Cambio, el avance de las políticas de gobierno abierto en América Latina y el Caribe, donde lo primero que constatamos es que la agenda de gobierno abierto es una agenda que viene a complementar o a fortalecer el tema de la reforma del Estado y la modernización del sector público. Y a, de alguna manera, posicionarse como una nueva agenda de reforma del Estado ligada a los principios de la transparencia, la participación, la rendición de cuentas y la tecnología. Lo segundo, cuando uno miraba los planes de acción, la primera camada de planes de acción desde el periodo 2012 en adelante, fíjense lo interesante, la Alianza tiene 5 ejes estratégicos: mejoramiento de los servicios públicos, incremento de la integridad pública, gestión efectiva y eficiente de los recursos, crear comunidades más seguras y generar de alguna manera una especie como de ejemplo en materia de rendición de cuentas también desde el sector privado. La columna, que está con 178 compromisos, en total los primeros planes de acción, si uno suma, son 341 compromisos, obedecen a los temas de integridad. ¿Y qué es lo que hay detrás de eso? Y esto es lo interesante para nosotros que estamos acá. En ese porcentaje de iniciativas, en ese número de iniciativas, perdón, hay temas de acceso a información pública, mejorar justamente las declaraciones de patrimonio e intereses y hasta en algunos casos crear leyes donde no las había. Particularmente, y algo se mencionó antes, el caso de Brasil, el caso de Colombia y recientemente el caso de Paraguay, que el año pasado aprobó su ley de acceso a información pública. No pretendo que vean eso, les va a quedar la presentación, pero está también en el documento. Ese es el desglose de los compromisos por cada uno de los ejes estratégicos que los 15 países de América Latina que están dentro de la Alianza han ido desarrollando. Y un trabajo que estamos haciendo hoy día en CEPAL, en conjunto con el BID, es que estamos haciendo un análisis de los segundos planes de acción. Y fíjense lo interesante de esto. De los 9 nuevos planes de acción, sigue manteniéndose la tendencia de que los temas preponderantes en la agenda de gobierno abierto, por lo menos a nivel regional, son los temas de acceso a información pública, probidad, ética, transparencia. O sea, hay una preponderancia muy importante en estos temas. Y bueno, y para ir cerrando, a propósito, hay una comparación un poco. Si ustedes ven, algo ha cambiado. Básicamente han bajado un poco los porcentajes, pero es porque no todos los países hoy día cuentan con un segundo plan de acción. De hecho, en Chile estamos hoy día implementando, estamos cerrando, digamos, el ciclo del segundo plan de acción y ya pensando un poco en el tercero. Seguramente Manuel les va a comentar un poco más de eso. La buena noticia es que esto se ha instalado muy poderosamente a nivel regional y eso es una buena noticia, sobre todo porque siempre nuestros titulares de prensa se llenan de temas de corrupción, tráfico de influencia. Yo miraría esto desde el punto de vista del vaso medio lleno, ¿no? El hecho de que nuestros países estén comprometiendo voluntad política en materia de gobierno abierto es un súper buen elemento y que además los planes de acción, que es un detalle no menor, se construyan colaborativamente con la sociedad civil no es un tema menor. Y bueno, para cerrar un poco, a propósito de este balance de la región, cosas que hay que tomar en consideración a propósito de este estudio que hicimos, paradojas en este proceso durante estos años. Primero, el concepto de gobierno abierto, aunque parezca paradójico, sigue siendo demasiado abierto. Es decir, algunos países lo han entendido, como decía Alejandra, como la extensión de una agenda de gobierno electrónico, otros lo han entendido como un tema solamente de anticorrupción. Entonces hay ahí un tema de desafío que incluso la Alianza lo está planteando. Lo segundo, recomendación, y lo digo hasta el cansancio, gobierno electrónico no es lo mismo que gobierno abierto, datos abiertos no es lo mismo que gobierno abierto. Gobierno abierto, si ustedes me permiten, es un cambio radical en poder reducir las asimetrías de poder y tiene que ver fundamentalmente con derechos, con hacer exigibles ciertos derechos y por dar efectivamente servicios de calidad. Lo tercero, algo que ya comentaba ayer la comisionada de España, ¿no? El tema de los portales de transparencia versus la transparencia en los portales. Cuidado con el lenguaje. El gobierno abierto va a ser una realidad en la región cuando lo entienda mi abuelita. Y para que lo entienda mi abuelita, los planes tienen que estar escritos, redactados en un lenguaje que sea comprensible, que sea ciudadano. Y ese es un desafío también en este proceso. Vincular
los temas de la agenda tradicional que han tenido nuestros gobiernos en materia de modernización con esta nueva agenda. De hecho, una de las cosas que yo siempre planteo es que el gobierno abierto es como un nuevo software, ¿no? Un nuevo paradigma que para tratar de hacerlo correr necesitamos un nuevo hardware institucional. Y en nuestras instituciones públicas, no necesariamente el código del ADN de la transparencia, la apertura y la participación son parte de ello. Entonces hay un trabajo interno también muy poderoso por hacer dentro de nuestras instituciones. Y finalmente, dos paradojas que no son menores. La participación es clave en los procesos de construcción de gobierno abierto y por lo menos los primeros planes de acción fue más la excepción que la regla, ¿no? Por lo tanto, hay que avanzar mucho más en ese sentido de pasar de la transparencia y la apertura a al verdadero trabajo colaborativo de co-creación con la ciudadanía. Y obviamente que esto requiere el compromiso de otros actores, sociedad civil, pero también universidades, sector privado, que ha sido uno de los potentes ausentes en esto, y ojalá avanzar a nivel latinoamericano a políticas de Estado. Esto significa transformar, y acá hago una propuesta además para la RTA, nosotros en América Latina debiéramos hablar de Estado abierto, no de gobierno abierto. Gobierno abierto es un concepto que se creó en el norte, en países anglosajones, en el cual hace mucho sentido el concepto, pero en nuestros países, cuando uno ve el Poder Judicial y ve que ahí los temas de corrupción, por ejemplo, o los temas de poco o falta de acceso son importantes, debiéramos también incorporar al Poder Judicial y con mucha mayor fuerza al Poder Legislativo. Bueno, y finalmente, ya para terminar, aquí hay algunas recomendaciones que hacíamos nosotros en este estudio que tienen que ver también con lo que se ha debatido estos días. Incorporar, por ejemplo, los temas de protección de datos personales, en un tema que no ha sido suficientemente tratado, o los temas de los denunciantes de hechos de corrupción al interior de la administración pública. No tenemos mecanismos institucionales que permitan defender también a ese tipo de personas que en algún momento detectan algún problema. Y obviamente orientar los planes de acción hacia las necesidades de la gente, ¿no? A nivel sectorial, incluso es más, incorporar a los municipios. Si ustedes me preguntan cuál es el área más deficitaria en estos temas, es que si gobierno abierto es una política bottom-up que se construye de abajo hacia arriba, me faltan los municipios. Y yo creo que en ese sentido tenemos que avanzar progresivamente en esto. Para cerrar, una definición que encontramos a propósito de los amigos de la Alianza Regional, ellos decían gobierno abierto es como acceso a la información pública y participación ciudadana como derecho, como base, transparencia y rendición de cuentas como política y datos abiertos y plataformas tecnológicas como herramienta, ¿no? Aquí algunas reseñas, digamos, a los trabajos que hemos hecho que les pueden servir. Con Alejandra hemos trabajado desde el ILPE en este tipo de cosas, un manual de gobierno abierto, un portal que tiene hoy día la CEPAL en materia de gobierno abierto para todos aquellos que quieran tener mayor información en mayor detalle. Tenemos ahí el portal y la biblioguía de gobierno abierto. Y finalmente decirles, mantengamos la calma, abramos los gobiernos, atrevámonos a dar el paso, seamos emprendedores en estas materias. Y finalmente que la fuerza nos acompañe en estos temas. Muchas gracias. Muy bien, Álvaro. Bueno, ya tenemos un marco conceptual. Después de estas excelentes presentaciones ya también estamos actualizados. No son 64, son 65 países hasta este minuto. Corresponde ahora que veamos dos perspectivas nacionales y para ello, en primer lugar, le voy a ofrecer la palabra al comisionado de información de Marruecos, Abdesalem Aboudrar, que hemos tenido el placer de conocerlo con ocasión de este encuentro y que ha viajado muchos kilómetros para estar hoy día presente con nosotros, lo que merece un reconocimiento especial. Entonces quisiéramos conocer cuál es la visión de Marruecos respecto de esta vinculación entre la Alianza de Gobiernos Abiertos y el avance por la transparencia y la participación ciudadana. Sí, gracias. Para empezar, soy el presidente de la Autoridad Central para la Prevención de la Corrupción, porque no tenemos Consejo o Comisión para la Transparencia. La misión está distribuida entre diferentes instituciones. Primero quiero agradecer al Consejo para la Transparencia, a los organizadores de haberme invitado a este muy importante seminario. Me ha dado la ocasión de regresar a Chile más de 40 años después de mi primera visita. Fue en agosto de 1963. Menos de 2 semanas ante el golpe, y me da la ocasión de decir que el progreso es inmenso
Decimos que a estos tiempos la discusión no era sobre el derecho a la información, pero sobre el derecho a la libertad, el derecho a la vida. Y cuando decimos discusión, es al menos un eufemismo. Bueno, ahora voy a hablar en inglés, porque soy más confortable con esta lengua. To start with, Morocco is at the extreme northwest of Africa. Está al extremo noroeste de África, alrededor de 14 kilómetros de distancia al sur de España. Somos una monarquía constitucional y con una gran tradición de pluralismo y la cultura de la discusión y el consenso, la cultura africana de conversación y consenso. Lo que quiere decir que las reformas, los cambios, toman mucho tiempo, pero cuando nos involucramos es importante. Esto nos dio la oportunidad, por lo menos le permitió a Marruecos encarar la primavera árabe, la llamada primavera árabe, con cierto éxito, porque contestamos a estos disturbios con una nueva constitución, con una nueva y tratar de alcanzar los estándares internacionales, especialmente con buena gobernanza y derechos humanos y reformas. Pero para hablar acerca de la tasa de acceso a la información, está incluida en la Constitución, además de los derechos humanos, las libertades, la igualdad entre los hombres y las mujeres, etcétera, pero es bastante difícil hacer que la implementación esté al mismo nivel que lo que se dice. Tenemos que aplicar todos estos principios tan hermosos. Para nuestra institución, hay que decir que la autoridad central para evitar la corrupción, nosotros tenemos un mandato de 6 años y digamos que por los primeros años se concentró uno en lo que considerábamos como altas prioridades. Primero, como la transparencia en el abastecimiento público, después la protección de las víctimas y la gente que hace denuncias, si vamos a evitar la corrupción, y por último, y no menos importante, los servicios públicos. Y hemos intentado tener un cierto mapeo de riesgo para diseñar los planes de acción en contra de la corrupción correctamente. Todo esto es parte de la transparencia y la búsqueda de la transparencia, pero no estamos en el centro del tema del derecho del acceso a la información. La segunda parte de nuestra experiencia se dedicó a, primero, reformar el Poder Judicial. También aquí se me olvidó decir que en todos estos elementos nosotros logramos tener leyes y regulaciones muy importantes aprobadas para la protección de las víctimas, para el abastecimiento público y al reformar el Poder Judicial también logramos tener un proyecto muy ambicioso que hoy día va a ser implementado por partes, va a tomar tiempo, va a tomar por lo menos 5 años tener las partes principales de estos proyectos implementados. Ahora,
para el acceso a la información, también aquí hemos logrado tener una muy amplia discusión con los partidos políticos, la sociedad civil, los gobiernos, el Parlamento, etcétera, y logramos tener un borrador de ley muy progresivo, muy avanzado, con las mejores prácticas internacionales, y hemos estado discutiéndolo por lo menos 2 años. Y cuando el borrador se iba a aprobar, hubo un cambio de gobierno y la discusión simplemente se detuvo porque tuvimos que volver a conversar algunos temas muy importantes, como por ejemplo las exenciones, las reservas, etcétera, y preferimos detener la aprobación de la ley, y en lugar de tener preferimos no tener ley en lugar de una ley mala hasta que podamos entrar en la discusión de nuevo. Respecto a el gobierno abierto y los procesos, Marruecos cumple con 11 de 12 puntos, y adivinen cuál es el punto de la discusión. Es el derecho del acceso a la información, porque no estamos contentos con lo que se presenta ahora y todavía estamos conversándolo. Quiero decir que Marruecos es una burocracia muy antigua. Tiene como unos 12 siglos, donde el problema no es solamente en los funcionarios de alto nivel, sino también con los empleados públicos, que la información es el poder y esa información está allí y es de su propiedad, y tenemos que cambiar toda esta cultura. Así que es propiedad de los ciudadanos, y ustedes están aquí solamente como para trabajar con esta información y entregarla al público. Así que, ya que el público los puede hacer responsables de la gestión de los asuntos públicos. Bueno, estoy muy contento por mi participación aquí, porque estaba buscando argumentos y municiones para convencer a todos los involucrados para comprometerse en este proceso de decisión en temas de reforma. Y and for this, thanks to everybody for what I have learned during this. Muchas gracias, comisionado. Bueno, yo creo que al final todos los chilenos, al menos presentes acá, queremos saber qué pasa en Chile con la Alianza de Gobiernos Abiertos, qué pasa con nuestros planes de acción, cuál es la visión finalmente del gobierno, para lo cual contamos con la comparecencia de don Manuel Arias, que es precisamente encargado de la Unidad de Transparencia, la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. ¿Qué pasa en Chile, don Manuel? Gracias, Raúl, y a los organizadores de este seminario por la invitación. Yo no voy a responder tu pregunta, porque voy a seguir contribuyendo a la reflexión en torno a la relación entre gobierno abierto y derecho a acceso a información pública, sin entrar demasiado en detalle en lo que al plan de acción de Chile, a los 2 planes de acción refiere. Voy a tratar de ser breve también, porque me lo han pedido por parte de la organización. Para nosotros es muy importante como ministerio estar presente en este seminario que se ha transformado en un hito en Chile y en América Latina, y que celebra el hito más importante de la agenda de transparencia y probidad que tenemos en nuestro país, que es la promulgación el año 2008 de la Ley de Acceso a Información Pública. Como gobierno tratamos de seguir potenciando esta agenda de probidad y transparencia. Hoy día tenemos importantes desafíos como la implementación de la ley del lobby, que entra en una segunda etapa de vigencia para los sujetos obligados este 28 de abril. Estamos también haciendo modificaciones a las leyes de probidad para mejorar los procesos de declaración de patrimonio e intereses de las autoridades, constituir una especie de fideicomiso ciego que no sea un fideicomiso tuerto, entre comillas, como lo han usado algunas autoridades anteriormente. También haciendo modificaciones a la Ley de Acceso a Información Pública, y ahora implementando
un desafío que nos puso la presidenta Michelle Bachelet, que es la ampliación del espectro de sujetos obligados de las declaraciones de patrimonio e intereses y además la ampliación de los ámbitos o campos de información que se deben declarar en esos documentos. Estamos implementando con un sentido de urgencia este instructivo presidencial porque el plazo se vence ahora el 30 de abril. Estas son parte de algunas de las iniciativas que estamos llevando a cabo desde el Poder Ejecutivo, entre las que se cuenta también el gobierno, la coordinación de la mesa de la Alianza para el Gobierno Abierto, que consideramos es el mecanismo que intenta cristalizar esta relación entre gobierno abierto y derecho de acceso a información pública. Quiero responder una de las preguntas que venían en la invitación que nos hicieran sobre este panel, que nos invitaba a reflexionar sobre la relación entre ambos conceptos, y lo quiero responder a través de dos preguntas también. La primera es si es que el derecho de acceso a información pública o la transparencia en realidad mejora la confianza en las instituciones públicas. La hipótesis es que no. Es muy fácil hacer un discurso que relacione transparencia con confianza, pero en realidad en los hechos, factualmente, es imposible establecer esa relación, o al menos yo no conozco ninguna investigación o estudio que haya comprobado la relación directa entre mayores grados de transparencia y por lo tanto también mayores grados de confianza. Incluso se podría hacer la hipótesis inversa, considerando la situación actual en la que vive Chile. Esta conclusión obviamente no nos debe llevar a abandonar los esfuerzos por profundizar la transparencia o el derecho de acceso a información pública. Debemos considerar que la transparencia es un fin en sí mismo, tiene beneficios por sí mismo, más allá de la utilidad que ésta tenga en generar confianza en las instituciones públicas. Tiene utilidad también por dos cosas. Primero, porque mejora el estándar de calidad de la democracia, y en segundo lugar, porque mejora el estándar de calidad de la ciudadanía. No entendemos nosotros a la ciudadanía como un estado permanente al cual se llega o que se decreta a través de una ley, sino que la ciudadanía es un ejercicio que debe realizar la sociedad civil. Y como tal, como cualquier ejercicio, debe realizarse también en un espacio favorable para poder desarrollarlo. Y ahí está el desafío que tiene el Estado, construir ese espacio para que la ciudadanía se pueda ejercer de manera plena. Ahí es donde está el link o la principal relación que nosotros creemos entre gobierno abierto y derecho de acceso a información pública. Ambos conceptos son centrales para las democracias actuales, representan que el Estado está al servicio de la ciudadanía y permite a la ciudadanía intervenir en forma activa y directa en el cogobierno o en las decisiones públicas que le afectan. ¿Cómo pueden potenciarse tanto la transparencia, el derecho de acceso a información pública, como el ejercicio de la ciudadanía o la idea de gobierno abierto concebida como un cogobierno? Nosotros creemos que hay que potenciar dos beneficios que genera la sinergia entre ambos conceptos o ambas políticas. Primero, que tanto la transparencia como el cogobierno, cuando se combinan, le otorga una tremenda legitimidad a las decisiones y a las acciones públicas. Nos pasó como experiencia concreta con la publicación en una suerte de ejercicio de participación ciudadana, de consulta ciudadana, del borrador del reglamento de la ley del lobby. Estuvo expuesto por cerca de 3 semanas para hacer comentarios por parte de la ciudadanía. El mismo Consejo para la Transparencia participó activamente en este proceso de consulta y fueron recogidas cerca de 300 observaciones que se hicieron a ese borrador, que terminó finalmente en un reglamento que gozó de mucha más legitimidad que si es que lo hubiéramos hecho a puertas cerradas, simplemente con los técnicos legislativos o jurídicos redactando este reglamento. Y en segundo lugar, es necesario, o esta relación entre derecho de acceso a información pública y gobierno abierto debe potenciar las capacidades también de la sociedad civil. Como consideramos que la ciudadanía es algo que se ejerce, la sociedad civil debe estar preparada para ese ejercicio. Permiso. Es un desafío no solo para el Estado, sino también para la sociedad civil.
En el contexto, por ejemplo, de la reconstrucción, las organizaciones de la sociedad civil, de damnificados que se vieron afectadas, usaron activamente las leyes de transparencia para poder enterarse de los procesos en los que iban sus beneficios. Ese también es un ejemplo concreto de cómo el cogobierno y el derecho de acceso a información pública pueden potenciarse para fortalecer a la democracia. Quiero terminar con una conclusión que sintetiza esta relación. La transparencia fortalece el cogobierno, o la idea de gobierno abierto, y a su vez la idea de gobierno abierto, el concepto de gobierno abierto, fortalece la transparencia. No podemos separarlos y debemos siempre considerarlos como una política pública que, si es que las potenciamos esa sinergia, podemos lograr mejores beneficios para nuestra democracia. El desafío próximo desde el gobierno es incorporar compromisos y por lo tanto agencias estatales también que no necesariamente tengan que ver con la transparencia o la probidad. Lo decía Álvaro también en su exposición, la mayor cantidad de compromisos en los planes de acción tienen que ver con las políticas de transparencia y probidad, y creemos que podemos aprovechar mucho más los beneficios de la combinación entre gobierno abierto y el derecho de acceso a información pública si logramos incorporar otro tipo de políticas, sobre todo las sociales, donde podemos hacer que el derecho de acceso a información pública salga de la elite y llegue a mayores porciones de la población. Muchas gracias. Junto con agradecer a nuestros distinguidos panelistas por sus intervenciones, yo simplemente, y como comentario final desde el Consejo para la Transparencia, ratificar la evidente relación que vemos nosotros entre la Alianza de Gobiernos Abiertos y la profundización y probablemente el futuro de la transparencia y el acceso a información pública. Y prueba de ello es que efectivamente hemos tenido un rol muy activo. Hemos participado en la elaboración del Plan de Acción de Chile y una buena parte de los compromisos que están allí contenidos efectivamente se refieren a políticas de apertura, de acceso. Simplemente por nombrar un par de ejemplos, en ese plan de acción se compromete el avance sustantivo en materia del portal de transparencia del Estado de Chile, por ejemplo, como ventanilla única de acceso a información y de interacción entre la ciudadanía y el Estado. Se comprometen también la realización de hackatones, de masivos encuentros muy cívicos, muy bonitos además, de reutilización de datos. Y es el mandato que tenemos de nuestro Consejo Directivo de seguir profundizando este tipo de actividades, porque vemos acá efectivamente una oportunidad de profundización de la política de transparencia, pero también de la participación ciudadana y del cambio cultural, que finalmente es el propósito que anima a nuestra institución. Yo finalmente les quiero pedir un cariñoso aplauso a nuestros panelistas de este último panel de este encuentro.